Bien, sin más, vamos a orar. Por favor, acompáñeme al Evangelio de Juan. Juan 15, 18. Tantito adentro, manito, por favor. Juan 15, 18. Lo leemos y me acompaña a hacer una oración, ¿sí? Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por el tiempo que permites que tengamos para exaltarte, para alabarte. Gracias por la libertad, Señor, que disfrutamos. Queremos en esa misma actitud de adoración recibir tu palabra. Te pedimos que nos hables, Señor, que sea tu Espíritu hablando a nuestro corazón, llevándonos a tomar decisiones, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, el tema, pues continuamos con la serie, un llamado a la madurez. El tema se titula El mundo me ha aborrecido. Sí. Y aquí el Señor, en el texto que nosotros acabamos de leer, declara una verdad, mis amados, y es que todos aquellos que seguimos debemos de tener en cuenta y debemos de tener presente. Sí, es que precisamente el mundo aborreció al Señor, sí. Por tanto seguramente también nos aborrecerá a nosotros, sí. Y lo digo así, seguramente, seguro que así será. Sí. Cuando llegamos a los pies del Señor y nos damos cuenta lo bien que nos hace el reconciliarnos con Él, uno pensaría, ¿no?, que el cristianismo será recibido por todas las personas con gozo, ¿verdad?, con mucho respeto, por traer un mensaje de paz, de amor y de esperanza. Sin embargo, no es así. No es así. Al contrario, en ocasiones es rechazado y es aborrecido por muchos, como quizá fue el caso de usted o el mío en un principio, ¿no? Llegamos con nuestros amigos, con nuestros familiares y de repente pues nos mandan por allá por el jardín central, ¿no? Mira, todo emocionado. Yo recuerdo cuando recién conocí al Señor, que conocí a los cristianos, ¿no? Llegué con mis amigos queriendo convertir a todo mundo, ¿no? Todavía ni convertido estaba yo, pero estaba emocionado. Me había topado con un mensaje que había abierto mis ojos en muchos sentidos. Y había una sensación de descanso, de esperanza, algo que nunca había tenido antes. Y yo quería que todos mis amigos lo entendieran. Miren, pam, pam, pam. Bien bateado. Seguramente nos ha pasado a todos. Sí. Para poder tener un mejor panorama del texto que acabamos de leer, es importante considerar algunos puntos. Sí. En primer lugar, la palabra mundo, aquí, se traduce del griego cosmos, que esta tiene una interpretación, depende del contexto que aparezca. Es decir, tiene un significado como, por ejemplo, puede referirse a seres humanos, a personas, como en el caso de Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí el texto dice que Dios ha amado al mundo, es decir, a los seres humanos, a las personas que habitan este planeta. A eso se refiere. En segundo lugar, la palabra mundo también puede significar el sistema humano, el sistema de elementos que determinan su cultura, sus aspectos religiosos y filosóficos y costumbres. Por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 5, verso 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí? Aquí se refiere a un sistema, a una línea de pensamiento. Cuando dice mundo está bajo el control del maligno, se refiere al sistema humano que está influenciado por el enemigo, de tal manera que sus principios y sus acciones están en contra de Dios, en contra de lo establecido por Dios, en contra de su palabra. Ahora, a manera de ejemplo, el Evangelio nos habla de someternos a Dios y adorarlo solamente a Él, porque Él es el único digno de ser adorado, de ser alabado, de ser exaltado. Pero el mundo enseña la autodependencia de Dios, y el hombre busca refugiarse en su filosofía, en su ciencia, rechazando la verdad de Dios como una absoluta autoridad. Sí. Lo rechaza totalmente. El Evangelio enseña que hay un solo camino al cielo,
solo Cristo. Pero el mundo enseña que todas las religiones son buenas y nos conducen a Dios, ¿cierto? La Biblia condena la fornicación y el adulterio y recalca la importancia de la pureza sexual y el matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero el mundo habla hoy en día de ideología de género, apoyando la homosexualidad, la promiscuidad sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Contrastes, ¿no? Totalmente contrastes. La Biblia enseña que Dios creó al hombre y al universo con el poder de su palabra, pero el mundo se empeña a descartar toda relación de Dios con la creación. Y así sucesivamente. El mundo entero, es decir, el sistema de pensamiento y accionar humano, influenciado por el enemigo, se opone a Dios y es totalmente contrario, mis amados, a Dios. Sí. Otra cosa importante que debemos de entender, ¿sí?, en el contexto de este versículo es la palabra aborrecer. Aborrecer. La palabra aborrecer se traduce de la palabra griega miseo, el cual literalmente significa odiar, aborrecer y repudiar. Sí. Y era utilizado comúnmente para describir a alguien que es perseguido para su ejecución. Entonces, este es el odio, mis amados, que el mundo tiene para el creyente. Y basta revisar la historia de la iglesia para darnos cuenta que ha sido una iglesia perseguida desde el principio. Desde el principio, desde el periodo de la iglesia apostólica, el cual surge en Jerusalén, esta sufrió persecuciones a mano de los líderes religiosos de los judíos. Israel mismo, como pueblo de Dios, fue perseguido desde el principio. Pero el creyente, debo decirlo, no ignoraba esto. Jesús fue claro en ese sentido. En Hechos, capítulo 1, verso 8, dice lo siguiente. Jesús, refiriéndose a sus discípulos, le dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. La palabra testigos, sí, en el griego es la palabra mártur, márturos y marturia, de las cuales se deriva la palabra española mártir. Sí. Como concepto es alguien que puede dar testimonio con respecto a un suceso porque lo ha observado directamente y está dispuesto a morir por defender la veracidad de su testimonio. Sí, ese es un mártir. Desde el periodo de la iglesia, repito, apostólica, el cual surgió en Jerusalén, la iglesia ha sufrido persecución, así como Israel también, como pueblo de Dios. Durante el periodo de la iglesia primitiva, 316 después de Cristo, la iglesia fue cruelmente perseguida y asolada por los césares romanos. En el 316 después de Cristo, con el decreto de Constantino, legalizando el cristianismo como religión oficial de Roma, la iglesia dejó de ser perseguida por espada, pero el enemigo introdujo, mis amados, muchos de sus pensamientos dentro de la iglesia. Y muchos obispos se vendieron por dinero y por poder. Podemos hablar acerca del periodo de la Edad Media, por ejemplo, donde Satanás introdujo muchas supersticiones religiosas y falsas doctrinas para alejar a la gente de la verdad de la palabra. Sí, tenemos la era del oscurantismo. Hay mucho que hablar respecto a eso. Sí. Se consolidó el poder del papado en Roma y aquellos que denunciaban sus errores a la luz de la palabra, tenemos la historia, eran perseguidos, eran asesinados. La Santa Inquisición no solamente perseguía a judíos, sino también a aquellos que se oponían a la religión, ¿verdad?, que estaba instituida como tal, en ese caso la Iglesia Católica Romana. Sí. Y así vemos como muchas misiones, después de que viene la Reforma y que muchos se independizan, empezaron a haber muchas misiones, comenzaron a ver alrededor del mundo misiones en la India, en China, en África, en América y en todos los países donde no se conocía el Evangelio, para que fueran alcanzados por Cristo, pero muchos murieron en este proceso. Sí. Aún hoy en día en África, en la India, en algunos lugares de China, persiguen y asesinan a los creyentes que predican el Evangelio. De hecho, hace como 6 meses, hace como 3 meses más o menos, pedían en oración por un grupo de misioneros que había sido capturado por el gobierno africano. Siguen desaparecidos. Sigue habiendo hoy en día, ahorita, pleno 2022, hay lugares donde misioneros van a predicar el Evangelio y ya no regresan. Los asesinan.
Los asesinan porque su delito es predicar las buenas nuevas, predicar el evangelio. Sí. Ahora, mi pregunta es, ¿dónde están los derechos humanos para ellos? ¿Dónde están todas esas instituciones? No está. Son parte del mundo. Sí. Entonces, repito, hoy en día existe a lo que le llaman la ventana 1040. ¿Alguien ha escuchado acerca de eso? Sí. La ventana 1040 se refiere a ciertos países donde el mensaje del evangelio no es recibido. Hasta el momento su predicación es prohibida, siendo las religiones que más predominan en esos lugares el Islam, el budismo, el hinduismo, el judaísmo, incluso el ateísmo. En esos lugares, sí, no solo está prohibido, sino es condenado. Si te agarran con una Biblia, son 7 años de cárcel. Si te agarran enseñando la Biblia, son 14 años de cárcel. Y eso depende mucho en el lugar donde está. Es un estándar promedio. Pero incluso hay lugares en donde pierdes la vida por tener una fracción de la Biblia. Sí. Hoy en día se cumple lo que el Señor dijo. Entonces, esto nos lleva a observar razones por las cuales el mundo no acepta al creyente. Juan 15, 19, 21, por favor. Verso 19 dice: si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, dice, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Aquí encontramos algunas razones por las cuales el mundo no acepta el cristianismo y llega a aborrecerlo. En primer lugar, Jesús dice que el mundo aborrece al creyente porque no proviene de lo suyo. Dice, si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Es decir, ustedes no son del mundo, no provienen del mundo. Sí. Ahora utilizaré el término cristianismo para referirme a la línea de pensamiento que está de acuerdo con la enseñanza bíblica. ¿Sí? Jesús dice que el mundo aborrece al creyente porque no proviene de lo suyo. Y esto es lógico, ¿no? Es algo lógico. Si el cristianismo proviniera del mundo, lo amaría porque viene de él. Pero es obvio que el cristianismo no viene del mundo porque el mundo vive en pecado y por siguiente Cristo no está en el mundo. Es decir, en su línea del pensamiento. Es totalmente alejado de eso. El cristianismo proviene del cielo, de Cristo, el reino que Jesús promete, y todos sus preceptos son totalmente lejanos de este mundo, apartados de este mundo, lejos de este mundo. Y quiero que vayamos ubicando cosas, ¿sabe? Que con la ayuda de Dios el Señor pueda ir agitando el corazón y que podamos ir entendiendo ciertos afectos que de repente se pueden encontrar en nuestro corazón respecto a este mundo, en donde muchas veces puede llegar a estarnos alejando al reino de Dios precisamente porque estamos anclados a cosas de este mundo. Sí. La razón de la respuesta de Jesús la vemos, por ejemplo, ahí cuando habla con Poncio Pilato, ¿no? En el Evangelio de Juan 18, capítulo 18, verso 36, dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para mí, para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Sí. El cristianismo, repito, proviene del cielo, proviene de Cristo, totalmente lejano a este mundo. Ahora, me topé con algo que se me hizo muy interesante considerar respecto al texto que acabamos de leer, ahí en Juan 15, 19. Dice: pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Jesús enfatiza que parte de la razón por la cual el mundo aborrece al creyente es porque el Señor nos ha elegido para salvación. Sí. Si consideramos que Satanás, según el relato bíblico, desea heredar el reino de Dios y coexistir a la par de él, sería una razón bastante lógica de por qué nos aborrece. Y aquí se derivan un montón de implicaciones muy profundas. El apóstol Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 2, verso 8, dice lo siguiente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, es decir, según los lineamientos de pensamiento que tiene el mundo. Dice, y no según Cristo, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bien. Si Pablo en su discurso menciona que nosotros estamos completos en Él, y que su obra nos lleva a compartir la misma naturaleza divina por medio de su Espíritu, ahora somos coherederos juntamente con Cristo en lugares celestiales, le dice a los Efesios. Sí. Y esto es de mucha lógica, la hostilidad del mundo para con aquellos que tuvo la oportunidad de ser redimido y ahora es una extensión del poder de Dios y un reflejo de su gloria. ¿Sí me explico? Es decir, miren, yo sé que suena muy lógico, pero tiene una implicación muy profunda. Aquello que Satanás un día deseó y quiso ganar, nos fue dado a usted y a mí. Ojo, no estoy hablando de que somos dioses a la par de Dios. No estoy hablando de eso. Miren, Satanás sabía que no iba a ser igual que Dios. Satanás identificaba que Él era el creador y que Él era creación. ¿Me explico? Pero quiero que ubiquemos y de verdad que de parte del Señor pueda haber un asombro de la obra de Cristo en usted y en mí. Mis amados, porque si esto no agita nuestro corazón, si esto no causa un asombro y nos lleva a que nuestra vida sea transformada, no sé de verdad qué es lo que pueda causar eso. Que el Señor nos ayude en ese sentido. Repito, no estoy hablando de que somos dioses a la par de Dios. Hablo acerca de esa obra poderosa de Cristo en usted y en mí, en nosotros, que nos hace partícipes de su misma naturaleza y que ahora somos considerados parte de la familia real. Eso es asombroso. Eso es algo que la filosofía nunca pudo, mis amados, resolver. Y es de lo que se trata cuando el apóstol Pablo refuta la filosofía del hombre. Esto es asombroso, esto vuela la cabeza. Como seres imperfectos pueden tener una relación de esa manera con un Dios santo. ¿Cómo es posible? Por la obra de Cristo, por la obra de Dios. Satanás odia al pueblo de Dios, porque ellos han sido elegidos para vida eterna y para heredar el reino de Dios. Repito, algo que él ha codiciado desde su rebelión. Y es por eso, mis amados, que el mundo nos aborrece. Pues el mundo está bajo el maligno. Sí. Ahora, es importante que pongamos estas bases y que podamos identificar la hostilidad, el nivel de hostilidad que hay entre el mundo y el creyente. Sí. Porque esto nos debe de llevar a una conclusión. O sea, debemos de entender, ¿sí? Y estoy intentando enfatizar el grado de hostilidad que hay entre el mundo, la línea de pensamiento del mundo y el creyente, el Hijo de Dios, el que ha sido redimido de su palabra, ante su verdad. ¿Sí? Ahora, el mundo aborrece al cristianismo, otro argumento que encontramos en el discurso de Jesús, porque ha aborrecido a Cristo, porque ha aborrecido su doctrina y no conoce al Padre. Dice, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El mundo cree conocer a Dios, pero en realidad no lo conocen. Algunos afirman, ¿verdad?, seguir a Cristo, pero no guardan su palabra, y cuando su palabra los confronta con sus pecados, estos terminan aborreciendo aún más el Evangelio. No aquel que diga Señor, Señor, ese no es Señor. Sí. Ya hemos hablado acerca de eso. Y esto, mis amados, es porque son dos extremos diferentes, totalmente distintos. Primero, el mundo, cuyas obras son malas y no quiere venir a la luz, porque sus obras quedarán expuestas en primera instancia. El otro extremo es el creyente o el cristianismo, es decir, la línea de pensamiento apegada a la palabra, ¿verdad?, que sus preceptos y sus valores son totalmente diferentes a los del mundo. Y esto provoca un choque
Y es la razón por la cual el mundo termina aborreciendo el cristianismo. Y déjeme decir esto, y es aquí donde en teoría el cristianismo aborrece al mundo. Sí. Primera de Juan, capítulo 3, verso 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Esta palabra se usa aquí en este contexto para el mundo os persiga, para matarlos. No solamente un me caes gordo, no solamente no coincido contigo, sino una hostilidad al punto de perseguir para eliminarte, para destruirte. El mundo, mis amados, tiene el escritorio lleno de estrategias para poder destruir el cristianismo. El mundo trabaja todos los días para destruir el cristianismo, todo el tiempo, no descansa, día y noche. ¿Sí? Por tanto, ya sea menor o mayor manera, el cristianismo, escúcheme, jamás será aprobado por el mundo. Si el mundo aprueba algo, no es el evangelio. Si usted se está acomodando muy bien en el mundo, no es el cristianismo según la Biblia. No es el evangelio. El cristianismo jamás será aprobado por el mundo, porque el mundo ama el pecado. El cristianismo no. La Biblia dice que Dios aborrece el pecado. Y si compartimos la naturaleza de Dios, por tanto, aborrecemos el pecado, mis amados. No lo abrazamos, no coqueteamos con Él, no jugamos con Él. El ignorar esta gran verdad, miren, es aceptable para aquellos que van llegando al evangelio. Es aceptable, como mencionaba al principio, ¿no? Que vas y quieres buscar cierta empatía con el mundo y de repente, ¿no? Sientes el batazo, ¿no? La pared. Y es aceptable, repito, para aquellos que van comenzando, ¿no? Donde se cree que todo es miel sobre hojuelas. Donde se llega a pensar que todos aceptarán el mensaje y que así como nuestros ojos fueron abiertos a la verdad, así también los demás conocerán la verdad y correrán, ¿verdad?, nuestros brazos diciendo muchas gracias, Ángel, por hablarme esta gran verdad. ¿Alguien soñó eso? Yo sí, cosita. Gracias, brother. Era lo que tanto necesitaba. Y a veces pasa y es muy padre cuando haces esa labor y que una persona se arrepiente de sus pecados y dice, brother, gracias a Dios por tu vida, es muy gratificante. Al final es la obra del Señor. Pero bueno, entendemos, ¿no? Ya más o menos cómo está la cosa. Porque, mis amados, realmente así no es como sucederán las cosas, ¿no? Miren, en Mateo capítulo 10, verso 34, acompáñenme por favor. Jesús dijo algo bien contundente. Y es bien triste, pero de repente esto se ignora mucho. No porque no conozcan el texto, porque es un texto muy conocido, sino porque es un texto que de repente no queremos leer. Porque no es sencillo de asimilar esto, ¿sabe? ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Bien. Palabras de Jesús. A los que dicen, no, es que puro amor. Va, puro amor. Palabras de Jesús. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Esto habla conflicto. Esta palabra, Jesús está utilizando esta palabra para una separación. Así podemos interpretarlo, ¿no? Se entendía en ese contexto, pero lo que está diciendo Jesús es, yo he venido a traer separación. No está hablando de matar a nadie, ni que nos vamos a agarrar los espadazos con la suegra y con los parientes. No está hablando de eso, ¿sí?
No, pues acá no hay espada, pero tenemos machete, ¿no? No está hablando de eso, ¿sí? Está hablando acerca de separación, es un hebraísmo, es una expresión de separación. Dice, ¿por qué he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra? Esa profecía se ve bien familiar, ¿no? De repente. Señor lo dijo. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Sí? ¿Dios acaso quiere que andemos del chongo con los de la casa? No. El Señor está diciendo, está hablando acerca de aquel que es nacido de Dios y que busca al Señor, y que dentro de la familia quizá habrá quien no lo busque, y es totalmente contrario a los pensamientos del que sí conoce al Señor, del que no conoce al Señor. Por tanto, he venido a traer una separación entre aquel que me sigue y el que no me sigue. Aún en casa habrá esa separación y habrá esa contienda, cuanto más en el mundo. ¿Sí? Mis amados, este no es un mensaje populista. Definitivamente Jesús no tenía mensajes populistas, no buscaba agradar a las masas. Definitivamente. Y esto nos debe de llevar, mis amados, a que seamos valientes. Esa es la intención. Debemos de ser valientes. Debemos de ser valientes. Es apremiante que seamos valientes, iglesia, que nos esforcemos y que nos mantengamos en la línea a pesar de. Y es tan triste y lamentable ver cómo un montón de creyentes, y no solamente ovejas, y lo digo de verdad con mucho respeto, sin ninguna jactancia, pero es muy triste ver no solo ovejas, sino también a pastores que buscan agradar al mundo. Ya sea por ignorancia o por conocimiento de causa. Pero es muy triste que buscan amistad con la ideología mundana, pues creen que es la manera correcta de atraer a fieles a la iglesia, y no es así. Si nosotros buscamos ciertos señuelos, un señuelo es una mentira. Miren, esto es muy común y se ha escuchado en todos lados. Es que tenemos que hacer atractivas nuestras reuniones para que la gente venga. ¿Cómo vas a hacer atractivo eso? ¿Poniendo señuelos? Un señuelo es una mentira. Si tú vas afuera y pones un señuelo, cuando esa gente venga a la iglesia, ¿cómo los retienes? Vas a tener que seguir usando señuelos. Vas a tener que seguir usando mentiras. Es muy triste. No debemos buscar la amistad, mis amados, con el mundo. No es así. Y no debemos ser cobardes. El mundo es radical con sus ideales y con sus convicciones. El mundo se apresura a destruir todo aquello que es semejante a Dios, y nosotros queremos llevarnos en paz con el mundo. ¿De verdad? El mundo está destruyendo nuestras generaciones, está devorando a nuestros hijos, y aún queremos vivir en paz con el mundo. De repente tenemos la idea de, si yo no me meto contigo, pues tú no te metes conmigo. Así no funciona. El mundo ya se metió con nosotros. Fuimos llamados para. Hace muchos años estábamos orando. Era un grupo de jóvenes que estábamos orando, y orábamos por la ciudad, y orábamos por la iglesia. Y recuerdo que uno de los que estaban ahí se acercó conmigo y me dice: Ángel, me están pasando cosas, pero me da miedo. Y me viene un pensamiento de que deje de orar. No, porque yo platiqué con él y dije: brother, pues sé valiente, ¿no? Pues tienen que pasar cosas, pues nos estamos ajustando, ¿no? Tienen que suceder cosas. Dice: no, pero me da miedo, mano. Y ¿sabes qué? Mejor no alboroto nada, ¿no? Y quiero dejar de orar. Y yo recuerdo que en mi corazón eso para mí fue una enseñanza muy grande acerca de persistir. Porque pude ver el fruto, ¿no? Y no puedo levantarme el cuello y decir que fue por mí. No, entiendo que fue la obra del Señor.
Pero Dios fue bien claro y me dijo, sé valiente, mantente firme. Entonces somos tentados muchas veces cuando vemos pruebas y vemos estorbos, ¿verdad? Decir, bueno, mejor ya no le muevo, ¿no? Mejor no, ya para qué alboroto el avispero. Ahí anda, los empiezan a retorcer los demonios, ¿no? Y no, mejor así lo dejo, ¿no? Porque luego el enemigo va a querer poner tropiezo. Miren, de toda manera está ahí. El tropiezo está. ¿Me explico? O sea, no podemos pretender creer que si no nos metemos con el mundo y con el enemigo, Él no se meterá con nosotros. Él se está metiendo con nosotros, se está metiendo con nuestros hijos, se está metiendo con nuestras generaciones, está destruyendo la familia. ¿Y de verdad quieres hacer paz con el mundo? No he venido a traer paz, dijo Jesús, sino he venido a traer espada, separación. Y es necesaria esa separación. Es necesaria, es importante que identifiquemos el nivel de hostilidad que hay entre el mundo y entre el pueblo de Dios. Es importante. Santiago lo dijo así. Muy directo, Santiago 4:4. Conocemos ese texto. Empieza de una manera muy delicada, ¿no? Oh almas adúlteras. Oh almas adúlteras. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No saben? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, ¿qué? Enemigo de Dios. Oh almas adúlteras. El concepto de adulterio lo entendemos, ¿cierto? Es engañar de manera afectiva, ¿verdad? O a través de la conducta a una persona que prometimos serle fiel con otra. El apóstol Santiago utiliza, ¿verdad?, esta palabra para decir, ustedes han venido en algún momento, ¿verdad?, a la fidelidad del Señor, pero siguen coqueteando con alguien más. Siguen engañando, siguen siendo infieles, faltos de lealtad, también se puede traducir. No son leales a Dios, que andan de un lado y luego andan del otro. Sí. Entiendan que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si tú eres amigo del mundo, te tengo noticias, eres enemigo de Dios. No podemos estar en medio, ¿sí? No podemos estar en medio. Debemos de entender, mis amados, que no debemos pretender ser populares con nuestro mensaje para así encajar con los demás. Ahora, debemos vivir vidas deseables, dignas de tomar como ejemplo. El mundo necesita luz para encaminar sus pasos. Están perdidos, miren, y lo saben. Santiago 4:4 no se debe interpretar como vivir faltos de amor. No está hablando de eso. De hecho, si nosotros vemos todo el contexto, toda la carta, el discurso del apóstol es la congruencia de la palabra con nuestros actos. Y habla acerca de ver a los necesitados, de ver por las viudas, de ser congruente, pero es precisamente eso. Es precisamente eso. Pero es muy absurdo de repente decir, bueno, es que no quiero ser hostil con el mundo. ¿Y qué tan hostil es el mundo con nosotros? Es que no quiero herir al mundo. ¿Y a ellos le importa eso? No estoy animando aquí, ¿verdad?, a que vayamos y agarremos a bibliazos a la gente. Necesitamos mucha sabiduría. Pero quiero que entendamos, repito, estoy siendo redundante en esto porque es importante entender el nivel de hostilidad que hay. No podemos coquetear con eso. Sí. Jesús no nos dio ese ejemplo. Vemos a Jesús aplicando el amor, aplicando la palabra en su vida, siendo la escritura misma, ¿verdad?, caminando por esta tierra, que Él es amor. Digamos como cuando, después de que había predicado, ¿verdad?,
esta multitud les dijo, bueno, pues ya es tarde y si los retiramos, pues no va a haber de comer. Pues ¿qué hay? ¿Recuerdan el milagro de los panes y los peces? Y alimentó a todos, todavía sobró comida. Fue un milagro extraordinario. Sí. Esto lo encontramos ahí en Juan capítulo 6. Dice que al día siguiente muchos le siguieron, ¿verdad? Y le dijeron, bueno, Señor, pues como que ¿qué va a haber de desayuno, no? Dice que Jesús pudo identificar la intención del corazón. Mis amados, porque Dios no puede ser burlado, ¿sabe? Mire, Dios sabe por qué está aquí. Dios sabe cuál es su motivación. Quizás hasta está engañada por su propio corazón o engañado por su propio corazón, pero Dios lo sabe. Dios sabe cuáles son las intenciones del pensamiento. Sí. Y Jesús dice que conociendo el corazón de ellos, le dijo, miren, ustedes están aquí porque ayer, literalmente fue esta palabra que usó, ustedes ayer comieron hasta saciarse, tragaron como animales, les dijo. Y vienen por el desayuno, por eso están aquí. Ustedes no me siguen por las señales que yo hago. Es decir, él estaba hablando acerca de las señales como parte de su ministerio, como el Mesías prometido. Si ustedes no vienen por eso, o sea, ustedes no me siguen porque buscan las señales del cielo. No, ustedes están buscando un beneficio propio. Y es muy triste, pero las iglesias están llenas de clase de personas así. Que no están por las señales del cielo, que no están por la palabra de Dios, que no están por esas promesas espirituales, sino están buscando un beneficio propio. Y Jesús conoce eso, nosotros no, así que no nos preocupamos por eso. Por andar buscando quién viene de esa manera y quién no. Miren, usted no se preocupe, Dios lo sabe, esa no es nuestra chamba. ¿Sí? Pero es una realidad. Pero hay gente así. Entonces Jesús le dijo, vienen, bueno, entonces, está bien, muéstranos la señal. Y dice, bueno, ahora tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Entonces se quedaron como... Dice la palabra, dice en Juan capítulo 6, en el 60, dice, al oír estas palabras de parte del Señor, dice, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Porque ya muchos se habían ido, Y mire, y Jesús no intentó decir, híjole, no, díganle que se vengan, ahorita vamos a buscar, miren, ya no hay pan y peces, pero a ver ahorita qué hacemos para que se queden, para retenerlos. Jesús les dijo, ¿qué? ¿También se quieren ir junto con ellos? ¿Sí, que esto les ofende? Dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Desde entonces, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso ir vosotros también? Ustedes también se quieren ir, váyanse. Y Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde voy, Señor? ¿A dónde puedo ir? ¿Al mundo? ¿De verdad? ¿Qué me ofrece? ¿Qué puedo conseguir? ¿No? Hablábamos ahí en Colosenses, donde el apóstol Pablo dice esta revelación tan grande, ¿no? Que compartimos la naturaleza divina de Él. Y somos completos en Él. Que hay una plenitud en Cristo. No hay en ninguna otra parte esa plenitud. Imposible, no podemos encontrarla en ningún logro personal. En ningún éxito empresarial, ¿verdad? Financiero, en familia, etcétera. No lo vamos a encontrar, no hay. Habrá cierta satisfacción carnal, banal, que pasará. Y seguiremos con ese tremendo hueco y vacío en el corazón, ¿verdad? Y en el estómago, que solamente quien nos creó puede satisfacer. Seguiremos sintiéndonos perdidos, ausentes, temerosos, aún siendo la persona más poderosa en este mundo. Que no fuimos creados para eso. Sí. Mis amados, procurar ser útiles para la obra de Dios, se necesita ser valiente.
Un cobarde, mi amado, no hereda el reino de los cielos. Y de repente, mis amados, es muy triste que como iglesia nos comportemos tan cobardemente ante las solicitudes del mundo. Y que bajemos la mirada y dobleguemos nuestra manita y muchas veces comprometamos nuestro mensaje, aún nuestra vida se diluya en ciertas actitudes por intentar encajar en el trabajo, con mis amigos, en la escuela, pasando por alto todo lo que nosotros hemos visto, todas las maravillas del Señor. Y es bien triste, es muy triste y es muy lamentable. Necesitamos ser valientes, esforzarnos. ¿Me ayudas con el piano, por favor? Vivir para el Señor es morir a nosotros. Hace unos días me estuve platicando con un brother que lo conocí en grupos de jóvenes y estuvo distante casi 15 años. Y es muy padre lo que el Señor está haciendo en su vida. Y volvió al Señor, ¿no? Le estaba yendo muy bien, secularmente hablando, acá, y su vida así. Y platicamos un montón de cosas, nos pusimos al día. Y al final me dice esto, se me hizo muy interesante y triste. Y gran parte del mensaje de esta mañana es por lo que platiqué con él. Porque fue como concluimos la plática. Donde dice: Ángel, bro, estoy bien sacado de onda. Dice, porque hace 15 años que yo me fui y ahora que vuelvo, yo veo a muchos donde mismo. Me encuentro otros que han avanzado, en tu caso, ¿no? Dice, pues sigues ahí, estás apoyando en la iglesia, bla, bla, bla. Dice, pero muchos siguen haciendo lo mismo. Dice, y no sé si soy yo, Ángel, dice, pero me he encontrado con un mensaje muy populista. De repente aquel que se quiere ver bien buena onda, ¿no? Y para alcanzar y para que vean que soy cool y para... Yo sé que siempre ha existido, dice, pero ahora lo veo con otros ojos y no sé si soy yo, dice. Pero he estado visitando y platicando con muchos hermanos, con muchos brothers que se quedaron y traen un rollo así, dice. Dice, y cuando yo llego y quiero apegarlo a lo que Dios me está hablando, es totalmente contrario, porque él viene del contexto de la música profesional. Y Dios a él está diciendo, aléjate de eso, renuncia a eso. Y para poder llegar a los pies del Señor tuvo que renunciar, tomar eso, como dice el apóstol Pablo, y decir, todo esto para mí es basura. Y lo tiró y dijo, Señor, yo quiero tenerte a ti. Y de repente llegar con los cristianos, con los creyentes, intentando agarrar y buscar en el bote de basura lo que el Señor le está diciendo que deje, es muy triste. Decía Marcos Vidal en una enseñanza, de repente tengo la impresión que muchos de nosotros andan buscando en la basura lo que el apóstol Pablo tiró. Busquemos, mis amados, tener una reconciliación de alguna manera con el mundo. El mundo es hostil. El mundo es hostil. Tengamos vidas deseables. Somos llamados a ser luz. Somos llamados a ser sal. Tengamos vidas deseables. Esforcémonos porque nuestro matrimonio sea deseable. Que nuestros hijos quieran casarse. Que nuestros hijos quieran tener hijos. Anhelemos que ser una influencia para que nuestros hijos crezcan y quieran servir al Señor, que quieran servir a sus hermanos, que quieran servir a la iglesia. Esforcémonos porque la gente diga, bueno, quizá no estoy tan de acuerdo con la forma de pensar, pero he de reconocer que es una persona íntegra, que es real, que no anda con tonterías, que no anda de camuflaje, ¿no? De repente con unos habla de una manera y con otros habla de otra, y llega a la iglesia y el cristiañol, ¿no? ¡Pum! Activado. Gloria a Dios, aleluya. No, mis amados. No.
necesitamos madurar. Necesitamos madurar, necesitamos crecer. ¿Sí? El Maestro nos ha enseñado cómo conducirnos en medio de la persecución. Él nos enseñó. Jesús se puso de ejemplo de cómo conducirnos en medio de la aflicción. Él se puso como ejemplo de cómo conducirse en medio del dolor. Si la pregunta es, bueno, ¿y cómo debo de conducirme para con el mundo cuando me persiga, cuando me ataque, cuando sea hostil para conmigo? Volteemos a ver la obra de Cristo. Él nos enseñó cómo, haciendo la oración como la de Él. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Es duro esto, es complicado, pero no sea como yo quiero. Sé como tú, que sea como tú quieras. Que sea como tú. Y ahora sí que, como dijo el chinito, ¿no? Flojito y copelando. O copelas o cuello, dijo, ¿no? Vamos a orar, ¿sí? Por ahí me topé con una nota. Habría que revisarla bien. Esto es aparte ya del bosquejo, ¿no? Pero no sé si sea verdad, habría que investigarla. Si alguien por ahí se topa con esa nota o confirma si es veraz esto que voy a decir, se me hace muy interesante. Pero acaban de correr a 2 productores de Netflix. Una de ellas, por supuesto, pues con una influencia, los dos, él homosexual, ella lesbiana, los dos con una influencia muy fuerte en cuanto a LGBT, eran quienes estaban metiendo casi todo el contenido en Netflix, y Netflix manda un comunicado. Hubo mucha gente, hubo un levantamiento de muchos creyentes, ¿no?, que bajaron sus cuentas, ¿sí?, se desvincularon de Netflix debido al contenido que estaban teniendo. Entonces, en base a esto, decidieron, me imagino que por eso y muchas otras razones, ¿no?, despedir a estas 2 personas. Y Netflix aseguró que pues el contenido que está se quedará, pero que ellos no seguirán haciendo contenido, ¿no?, con esta influencia tan marcada en cuanto a la ideología de género, ¿no? Y a mí se me hizo muy interesante, ¿no?, porque el argumento hablaba acerca precisamente de lo que hicieron muchos creyentes. Se me hizo muy sabio. Si no es así, se me hace una parte muy sabia. Es que no estoy de acuerdo con lo que Disney dice, no estoy de acuerdo con lo que Netflix dice, no estoy de acuerdo. Bueno, deja de proveer para eso y deja de darle tu mensualidad. ¿Me explico? Que a veces somos bien incongruentes, ¿no? O sea, yo entiendo, no todo el contenido de Netflix es malo. Hay un par de películas muy buenas. Entiendo, y no lo estoy dogmatizando, ni estoy diciendo que si no lo hace se va a ir al infierno. No estoy hablando de eso. Solo estoy hablando acerca de que de repente somos muy incongruentes, ¿no? Y creo que esa es una medida muy sana. Es decir, no estoy de acuerdo y cómo puedo, no es tomar calles, no. Bueno, voy a ser congruente con mi vida y voy a tomar una decisión. ¿Me explico? A manera de ejemplo. Hay un grupo una comunidad, ¿no?, de creyentes que están planeando tomar de nuevo, ¿no?, ciertas instituciones gubernamentales para poder resistir de alguna manera lo que ya se tomó, la decisión que ya se tomó y que que sabíamos que se iba a tomar. Dices, espero que Dios le dé sabiduría. Espero que Dios dé sabiduría. La última vez que lo hicieron no fue muy sabio. Sí, es muy difícil controlar ese tipo de cosas. Quizá quienes encabezaban había una buena intención, ¿no?, y lo querían hacerlo bien, pero es muy complicado, ¿sabe? Mire, si usted de alguna manera va a participar porque tiene algún hermano, algún amigo, sea sabio, por favor. Como institución, Casa Oración La Paz, nosotros no vamos a participar como tal, ¿sí? Ya hemos hablado acerca de nuestra postura en ese sentido. No estamos de acuerdo con el mundo, ¿sí?, pero no creemos
que no es la manera, y que Dios nos dé sabiduría, y no estamos cerrados a decir nosotros tenemos la verdad absoluta. Por supuesto que no, y lo digo con mucho respeto. Si usted desea participar y lo cree conveniente, sea sabio, por favor. Sea sabio. Sí, por favor, o sea, muestre integridad, testimonio, ¿sí? El tirar cosas, el decir groserías, el manifestarse de una manera desordenada, eso sí lo puedo decir, no proviene de Dios. Ese no es el espíritu de la palabra. No es la manera correcta, ¿sí? Y lo digo de verdad con mucho cuidado y con mucho respeto. Vienen cosas difíciles y necesitamos ser valientes. Y necesitamos estar dispuestos a ponernos en la raya y permanecer. Y que cuando vengan los catorrazos, poder mantenernos. Necesitamos ser valientes. Sí. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Señor, que sea un ánimo para los tuyos. Que esto nos anime, Señor. En primera, entender la condición en la que podemos estar. Pero que nos anime, Señor, a mantenernos firmes. Que nos anime, Señor, a entender la posición en la que estamos. Y que no podemos, Señor, diluir ni el mensaje ni nuestro comportamiento por buscar extender nuestras estacas en el mundo, Señor. Que podamos ver desde tu perspectiva y que podamos entender, Señor, lo que quieres que entendamos, porque a veces reconocemos, somos limitados y somos necios aparte. Ayúdanos a ser sabios para poder contrarrestar, Señor, la oscuridad del mundo y poder avanzar conforme tu voluntad, dando pasos de firmeza. Quizá en nuestro impulso, en nuestra carne, deseamos hacer muchas cosas, Señor, y tú las conoces. Solo pido que nos des sabiduría, porque queremos ser un reflejo de ti, Señor, de tu gobierno, de tu integridad, de tu justicia, y ciertamente manifestar que no estamos de acuerdo, Señor, con todo lo que quieren implementarnos, con todo lo que quieren echarnos, Señor, y darle a nuestros hijos. No estamos de acuerdo, pero también, Señor, somos responsables de lo que consumimos. Somos responsables de lo que consumen nuestros hijos. Como iglesia también necesitamos avanzar y crecer y asumir la responsabilidad, que muchas veces hemos sido negligentes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. A ti sea toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración por siempre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bien. Familia, pues que Dios me los bendiga. Nos vemos el miércoles con el favor de Dios, ¿sí? A las 7. Y recuerden, para los que van a integrarse, ¿sí? Al servicio, viernes 24 de junio a las 7 de la tarde, aquí en el local, ¿sí? Con el favor de Dios nos vemos. Cualquier cosa, bendiciones.